propuesta de camino de santidad. Eli y el seguimiento de sus lineamientos nos lleva a vivir el Evangelio de una manera muy concreta, muy práctica, de todos los días. Por eso ahora queremos reflexionar sobre esto y ver cómo esas distintas propuestas de lo que nos va diciendo Eli nos llevan precisamente a esa santidad. La evangelización liberadora integral es un llamado de Dios a la Iglesia para despertar de la indiferencia, del temor, de la ignorancia y la impotencia en que viven sumergidos millones de personas, sometidas a Satanás y a su ejército maligno, para que una vez liberadas puedan hacer uso de todo poder que Jesús nos dejó como iglesia liberadora y santificadora, que es portadora de todas las gracias para vencer el mal. La evangelización liberadora integral nos lleva sobre todo a eso, a que descubramos primeramente que hay un sometimiento de Satanás en el mundo que vivimos. Tantas guerras, tantas cosas no son sino las ataduras del enemigo que quiere acabar con esta creación de Dios, esta hermosa creación de Dios que lo ha hecho por amor para nosotros y que el enemigo precisamente quiere hacernos ver lo contrario. Pero es muy importante y creo que todos lo constatamos, cómo hay una gran indiferencia a esto, como que ya nos hemos acostumbrado a vivir así. Ya pasan estas cosas sin problema. Este testimonio que les daban las hermanas de esa presencia en Jerusalén. Estábamos allí el domingo 14 de septiembre, que fue cuando se dio el ataque de Israel a Gaza. Y nosotros estábamos muy apurados precisamente porque al día siguiente teníamos misa en Belén. Y Belén ya es territorio palestino, es con quien tiene dificultades precisamente Israel. Hicimos el Jericó, que finalmente resultó victoria y se empezó a ver enseguida esa victoria y sus acuerdos de paz y todo. Pero por la mañana, ya que resultó victoria, dijimos, pues sí vamos a Belén. Sí vamos a Belén. La última prueba va a ser si hay camión o no hay camión. Porque si no había camión para Belén, pues ¿en qué nos íbamos? No vamos a forzar a irnos en taxi o irnos en otra cosa. Si hay camión, vamos. Y si no, no vamos. Por ahí salieron a comprar a la tienda y le preguntaron a alguien en la calle: ¿esto cómo está? ¿Qué dificultades hay? Dice el otro: no, estamos acostumbrados. Así pasa, así pasa. Es como nosotros también podemos decir de nuestro México. Oímos que robaron, oímos que asaltaron, que levantaron a este, a aquel. Y tranquilos, así pasa. Así pasa. La indiferencia ya no nos cuestiona de que realmente aquello pueda ser una atadura, pueda ser algo que Satanás está poniendo. Las familias divididas, familias separadas, familias donde hay dificultades, donde hay continuos pleitos entre los miembros. Así son ellos, así se tratan. No te apures, ¿verdad? No pasa nada. La indiferencia. Y Él viene a decirnos: no, eso no es normal, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros la felicidad.
Dirían, sí, ya que nos muramos vamos a tener la felicidad en el cielo. Eso esperamos. Pero también aquí en la tierra, desde ahora quiere el Señor que seamos felices. ¿Y cómo logramos la felicidad aquí en la tierra? Con la vida de santidad. Con la vida de santidad, definitivamente. Si nosotros vamos buscando la santidad en nuestras vidas, vamos buscando la felicidad y la felicidad verdadera, no la felicidad que nos ofrece el mundo. Por eso, Eli es una propuesta de vida de santidad. Es precisamente un camino de conversión. ¿Por qué? Pues porque vemos que estamos sometidos a la concupiscencia, estamos sometidos al pecado, el mundo nos ofrece muchas cosas, venimos cargando con la vida de nuestros antepasados, que a veces no fue una vida como Dios quiere, y entonces hay que cambiar de vida. Hay que cambiar de vida, los patrones se repiten y nosotros en él aprendemos que eso es precisamente la carga ancestral que venimos trayendo y que tenemos también que hacer un corte con eso, que no nos siga afectando como vivieron aquellos, sino que vivamos otro tipo de vida al cortar con eso y aceptar la gracia. Pero eso requiere la conversión, que de veras vayamos acercándonos a los sacramentos, porque realmente los sacramentos son el medio de liberación y de santificación para nosotros. Sabemos que tenemos que liberarnos del pecado, que es lo primero, y después de liberarnos de otras consecuencias del pecado y sobre todo de ataduras que el demonio, aprovechándose de nuestras heridas, aprovechándose de nuestros ancestros, aprovechándose en el mismo ambiente, nos va dando, y entonces hay que quitar todo eso, hay que liberarnos. ¿Y cómo nos liberamos? Pues acercándonos a los sacramentos. Después de haber renunciado, después de hacer la batalla contra todo aquello, la confesión. Y una buena confesión, no una confesión a medias. Creo que es otra de las cosas que también vamos aprendiendo en el cómo hacer una buena confesión. Cómo hacer una buena confesión para sacar todo lo que trae. Y a veces como que no nos acordamos de lo que traemos. Pero aquí también interviene, y es de las enseñanzas de la metodología, a través de la oración. Dios nos va iluminando de cosas que pudimos haber hecho para precisamente confesar con un verdadero dolor de los pecados. Nos decía el padre José Carmen en la mañana, no se trata de arrepentirme por lo que yo me pude haber hecho de daño, que eso es lo que nos enseña el mundo ahora con la nueva era. Es que tú te estás dañando, entonces aléjate de eso, pero sin llevar esa relación trascendental hacia Dios. Es que estamos faltando al primer mandamiento de amar a Dios sobre todo. Y entonces por eso tenemos que arrepentirnos, y de eso nos tiene que dar el dolor de los pecados, que estamos faltando al plan de Dios y no precisamente solo a un proyecto personal donde yo busco estar bien conmigo mismo. Y en toda esta lucha y en toda esta santificación, sobre todo el gran mensaje de Eli es el poder de la sangre derramada de Cristo. ¿Cómo es a través del poder de la sangre derramada de Cristo que nosotros podemos liberarnos, que nosotros podemos fortalecernos, que nosotros podemos luchar contra el mal, contra el enemigo? Tan solo el mencionar a la preciosa sangre derramada de Cristo
podemos obtener tanto. Ahora, si la bebemos como Él lo ha dejado, cuánta más gracia y cuánto más poder adquirimos. Por eso también la insistencia de la metodología en que nos acerquemos a beber la sangre de Cristo, porque es la sangre de Cristo la que nos libera, es la que nos fortalece, es la que nos da todo aquello que necesitamos precisamente para ir por este camino de santidad. Como se nos va proponiendo, y en realidad cuando nosotros nos vamos acercando al Señor a través de la oración, a través de los sacramentos, se nos facilita la conversión. Yo he visto muchas veces personas que poco se acercaban a misa y comienzan a ir a misa los domingos al menos. 2, 3, 4, 5 domingos y ya están en el confesionario. ¿Por qué? Porque la cercanía a la Eucaristía, si en aquellos primeros 5 domingos no se acercaron a recibir la comunión, precisamente porque no se sentían dignos, después de 5 domingos sienten la necesidad de acercarse a la confesión y de hacer una confesión. ¿Para qué? Para acercarse también a la comunión. Entonces es como se va facilitando esa conversión y se le va también dando apertura al Espíritu Santo para que Él vaya actuando en nosotros, para que Él nos ayude, porque finalmente la santidad nos viene de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros estamos dispuestos, estamos abiertos a la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va haciendo todo lo demás. Pero hay que estar abiertos, de esa manera se facilita la santificación. Hay que estar, sin duda, en comunión con la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado a través de la Iglesia estas gracias. Es a través de la Iglesia que recibimos los sacramentos. Es a través de la Iglesia que recibimos, por ejemplo, la Eucaristía. Hay que estar en comunión con la Iglesia. Por eso también la necesidad de estar en obediencia, No dijeron el testimonio, pero ahora lo digo. ¿Por qué no entramos en Madrid? ¿Por qué no tuvimos el permiso del obispo de Madrid para poder empezar allí? Por eso no entramos. Hubiéramos podido entrar como pueden hacer muchos a la brava, pero no se trata de eso. Se trata de obediencia. Por eso también la necesidad de pedir y de orar. ¿Para qué? Para que la jerarquía, y lo vamos a ver continuamente en Eli, para que la jerarquía acepte y para que la jerarquía permita que en aquel lugar comience la experiencia de la metodología de evangelización liberadora integral. Esto también nos lleva a estar fielmente detrás de la verdad que Jesús nos presenta y que la Iglesia resguarda. Tenemos la revelación. A través de los evangelios conocemos cuál es la verdad que Jesús nos presenta. Y a través del magisterio de la Iglesia es como vamos, o como la Iglesia resguarda este evangelio y nos lo va comunicando y nos lo va explicando para que nosotros podamos entenderlo mejor, o para que nosotros podamos seguirlo mejor. La gracia de los sacramentos, y es a través de la Iglesia donde tenemos los sacramentos, pues entonces hay que estar en continua recepción de esos sacramentos. Y una de las cosas que Eli nos va
trabajando para que nosotros sintamos el gusto es de participar todos los días de la Eucaristía. Un cristiano, por ahí dice, cuando les pregunta a uno, ¿cumples cómo con tus prácticas cristianas? Pues más o menos, sí voy a misa los domingos o voy de vez en cuando los domingos. O sea, bien saben que la Eucaristía, creo que en todo creyente bien saben que la participación en la Eucaristía es algo muy importante. Porque no vamos a cumplir con algo, sino vamos a alimentarnos del cuerpo, de la sangre de Cristo. Y el trabajo en paz y unidad. Eso es tan importante también en nuestra iglesia y es lo que tenemos que dar testimonio, de trabajar en paz. Siempre siendo un grupo de personas, pues hay esa dificultad de que pueda haber roces entre uno y otro, e incluso que pueda haber divisiones. Quien quiera jalar a su molino y decir, no, es que este no está bien, este hace así, este quiere esto. Puede haber divisiones en los grupos, ¿sí? El hecho de estar en comunión con la iglesia nos invita también a trabajar por la paz y por la unidad dentro de la misma iglesia. Solidaridad con el cuerpo místico de Cristo. Esto nos lleva a estar siempre al pendiente de nuestros hermanos, porque nuestra fe no se puede demostrar solo a través de nuestras prácticas piadosas, pudiéramos así decirlo. Nuestra fe se tiene que demostrar en la vida de todos los días. Ya también en la mañana nos decía el Padre José Carmen, esto es necesario vivir la santidad en la vida de todos los días. Y no estoy todo el día en el templo. También voy al trabajo, también voy a la escuela, también estoy con mi familia, también estoy con mis amigos. O sea, la santidad se tiene que vivir en todo nuestro día, en todo el ambiente. Y claro, al vivirla allí, vamos a ser solidarios con el hermano, tratando de ayudarlo en todos los aspectos, no solamente en el aspecto material, que hay mucho que hacer en el aspecto material, pero hay mucho más que hacer en el aspecto espiritual. Y una de las cosas que Eli nos está invitando continuamente es a ver por el hermano que está necesitado espiritualmente. No ver sus faltas, sino ver precisamente su necesidad. ¿De dónde le viene todo eso? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué está pasando por esta situación? ¿Por qué? Porque le falta acercarse a Dios. Y entonces, la metodología nos invita a acercar a aquellos hermanos a Dios, primeramente con nuestra oración y después también con nuestra invitación, con nuestra manera de ser con ellos. La unidad en la diversidad. Sí, no podemos decir que somos únicos, pero sí podemos decir que nosotros contribuimos a esa diversidad en la iglesia, siempre unidos a Cristo, siempre unidos a su palabra, siempre alimentados por sus sacramentos y en obediencia de nuestra jerarquía, para que de esa manera vayamos mostrando la unidad en la diversidad. Si otros hacen de otra manera, no tenemos por qué decir esto no sirve o esto no vale, nomás vale lo que nosotros hacemos. No, Dios se manifiesta y se derrama en su iglesia con muchas formas, pero esto es una manera muy concreta, muy indicada, si así lo podemos decir, de llegar a la santidad. Andamos mucho en la calle y nos dejamos guiar mucho por los letreros, sobre todo cuando andamos en un lugar donde no conocemos. Podemos decir que muchos caminos, aunque nos llevan a Dios, no tienen tantos letreros como para indicarnos por aquí vas.
De alguna manera podemos decir que Eli tiene una señalización muy buena para llevarnos hacia Dios. Y no hay más que seguir las señales, seguir las indicaciones y vamos por el camino correcto. ¿Cuál es pues el objetivo de Eli? El objetivo es que todo ser humano llegue a la santidad. Ese es su objetivo, que todo ser humano llegue a la santidad, recuperando la perfección con que fue creado. Creó pues Dios al ser humano imagen suya, nos dice en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, libre de toda atadura y opresión, y pueda vivir en plenitud la vida nueva que nos trajo Jesucristo para llegar a ser uno con Dios, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese es el objetivo de Él, llevar a todo el mundo, a toda la humanidad, a la santidad. ¿Cómo vamos a hacer? Pues primero santificándonos nosotros para ayudar precisamente a santificar al otro, para que el otro también se acerque al Señor. Es a través de la santificación vamos a trabajar sobre todo en recuperar y practicar las virtudes que han sido liberadas. En él se nos va enseñando que precisamente el maligno de esa manera trabaja, viene y quita o apaga o aminora ciertas virtudes. Y nosotros, al liberarnos de esos espíritus, podemos volver a recuperar también las virtudes. Y de hecho, una de las cosas que se nos dice es que cuando no podemos salir de un pecado repetitivo, ¿qué hacemos? Practicar la virtud. Si yo estoy acostumbrado a decir mentiras, ¿qué tengo que hacer? Pues acostumbrarme a decir la verdad. Y para decir la verdad, pues a lo mejor me sirve que cuando soy consciente de que digo una mentira, diga yo mismo, no te creas, es mentira. La verdad es esta. ¿Por qué? Porque ya vamos buscando la práctica de la verdad. Claro. La mentira se va en cuanto que podemos practicar la verdad. Podemos ser así de las demás virtudes. Porque el pecado, las ataduras, el demonio nos opaca, nos quita las virtudes para que no las vivamos. Y de lo que se trata es volver a vivir las virtudes. Y con esto, ¿para qué nos ayuda el poder vivir y practicar las virtudes? Pues la vida de oración, la oración continua, y por eso se nos invita a la oración de todos los días, como el primer momento de nuestra jornada. Lo primero que voy a hacer en este día es encontrarme con ese Dios que me quiere, que me ama, y abrirme a su amor. ¿Para qué? Para que Él me llene de su amor y con esa fuerza pueda yo practicar la virtud, el acercarme a los sacramentos. Y por eso Él nos invita a la asistencia a misa todos los días, acercarme a misa y comulgar también. Y si tengo que confesarme, confesarme, o al menos tener también la devoción de hacerlo con frecuencia. Cada cuando, pues se recomienda que sea a lo mejor cada mes, o antes si se necesita. Pero sí, y acercarnos continuamente a la confesión. Que no tengo pecados, entonces puedo durar 3, 4, 5 meses sin confesarme. Pues sí pudieras durar, pero si te confiesas cada mes, cada confesión te va fortaleciendo. ¿Para qué? Pues para que no caigas en el pecado.
Y si caes, pues hay que acercarnos, porque el engaño viene por ahí. Pues estás cayendo, yo estoy cayendo, ¿por qué me acerco a confesar? Ya decía el padre en la mañana. Si al ratito voy a hacer otra vez lo mismo, pues mejor no me acerco. No. El acercarse y practicar los sacramentos y alejarnos del pecado, alejarnos de la situación de pecado. Si ya sé que cuando me junto con esta vecinita me vuelvo bien criticona, arraso con todos. Si ya sé que cuando veo a este a lo mejor me voy a enojar mucho, pues hay que evitar esas situaciones de pecado. ¿Para qué? Para no caer en eso. Y ofreciendo el sufrimiento con la cruz y el martirio. Esa es otra de las cosas muy importantes en nuestra vida como creyentes y en ese camino de santidad. ¿Qué nos dice el Señor? El que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Ese tomar la cruz es el ofrecernos, el caminar con Él, el esforzarnos para vivir la vida y la voluntad de Dios en nuestra vida. La espiritualidad en Él es y tiene que ver mucho la espiritualidad del martirio. Seguir a Cristo y subir con Él a la cruz, sometiendo la propia voluntad a Dios. Eso fue lo que nos llamó más la atención de la ida a Jerusalén, el participar de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la cruz, como se llama la fiesta, no es signo de derrota, no es signo de sufrimiento, es signo de exaltación. Cuando nosotros somos capaces de subirnos a la cruz, estamos yendo por el camino de santidad, estamos yendo por el camino que Dios nos indica. Opción por la santidad. En el segundo curso, salida definitiva del pecado, eso se nos dice, o el bien o el mal. O seguir pecando, optar por la santidad. No podemos, no hay un camino intermedio. O vamos por un lado o vamos por el otro. Así de sencillo. Santidad, sí, con sufrimiento, pero con exaltación, o pecado con tormentos y con destrucción. Nosotros escogemos en nuestra vida vivir como verdaderos hijos del Padre, aceptando ese señorío de Jesús. Jesús es mi Señor. Y de hecho lo proclamamos al hacer el corte después de cada curso. Jesús, yo acepto que Jesús es mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Porque tenemos que estar convencidos de eso. Vamos siguiendo al Señor. No vamos siguiendo otras cosas, no vamos siguiendo al Padre, no vamos siguiendo a este tal o cual servidor, vamos siguiendo a Dios. Y Él, como les decía, un camino bien señalado para decirnos, por aquí es el camino de salvación. Una vida de oración, de consagración. Esa es la propuesta de Él. Intensa vida de oración personal. Todos los días se nos recomienda a las 5 de la mañana, levántate a hacer oración. La oración personal. A mediodía, acuérdate del Señor, rezando el ángelus. En la tarde también reza el rosario, participa en la misa, lee la palabra de Dios. Intensa vida de oración personal, todo eso es personal. Y comunitario, claro, la hora santa semanal, la velada mensual, son oración comunitaria. La misma Eucaristía es oración comunitaria, aunque es voluntad propia ir a participar de la Eucaristía, pero no voy solo, voy con el resto de la comunidad.
voy con todos los que están allí. Alabanza, adoración, contemplación. Eso lo tenemos en ese primer momento de la mañana. En la oración de las 5 de la mañana está la alabanza, la adoración integral, está la contemplación para llenarnos del Señor. La intercesión y la acción de gracias también. Les decía hace un momento, la intercesión, podemos decir lo que es el carisma de Eli. Interceder por los otros. Si en mi oración de la mañana veo, ya me encomiendan alguna cosa, o yo veo alguna necesidad, y ya desde la oración de la mañana ya estoy intercediendo. Ya estoy intercediendo por aquel hermano que veo que es más necesario todavía, pues vamos a la hora santa y hacemos hora santa por él. O en la comunidad también oramos por aquella necesidad. O incluso una batalla de liberación a distancia. ¿Para qué? Para pedir por aquella necesidad. O un Jericó también, siempre intercediendo por nuestros hermanos, siempre en continua acción de gracias, sabiendo que todo eso que estamos recibiendo no es por nosotros, es por gracia, es por amor de Dios que nos permite recibir todo eso. La consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María, especialmente la vocación de Guadalupe. Por eso entró nuestra capitana al principio para inaugurar esta asamblea, porque es ella la que nos conduce al Señor, es ella la que nos lleva a su Hijo. Y por eso también el rezo del Santo Rosario. Si la Eucaristía es grande y es la oración más excelsa de la Iglesia, ¿por qué? Porque es Jesús el que intercede ante el Padre por nosotros. El rosario es la segunda oración más importante, nos dice el Papa San Juan Pablo II. ¿Y por qué? Pues porque junto a nuestra oración de pasar las Aves Marías, estamos orando con María, y María está orando con nosotros. Por eso, si la misa es la oración de Jesucristo, el rosario es la oración de María. Es la oración de María por nuestra salvación, por nosotros, y por eso la devoción al Santo Rosario. Aquí se nos dice que recemos al menos una parte del rosario. Medjugorje, la Virgen, dice: recen todo el rosario. Recen todo el rosario. Cuando se apareció la Virgen, pues nomás había 15 misterios. Ahora ya son 20, porque Juan Pablo II aumentó esos otros 5 misterios luminosos. Entonces sería rezar los 20 misterios. ¿Cuánto nos aparece el día? La mañana nos echamos uno, y a mediodía nos echamos otro, a media tarde otro, ya para dormirnos el último. Pero de esa manera voy a encontrarme con María para rezar con ella por tantas cosas que tenemos que interceder, que tenemos que ofrecer. Claro, no estamos solos. No estamos solos, y también Eli nos enseña que vamos junto con los otros ejércitos celestiales. Para empezar, el ejército de los santos ángeles. Los ángeles siempre van con nosotros y son los primeros que les pedimos su ayuda, sobre todo en esas batallas. Vamos a luchar contra el mal. ¿Quién es el primero que lucha contra el mal? Contra Satanás, San Miguel y todos sus ángeles, para ir contra Satanás también y todos sus ángeles. Y claro que podemos vencer. ¿Por qué? Porque Miguel, estando de parte de Dios, Miguel nos ayuda a vencer con todos. Pero está la iglesia triunfante también. Todos nuestros hermanos que ya han llegado al cielo, los que han sido proclamados santos y tantos otros. Ahora viene el 1 de noviembre la celebración de todos los santos, que no quiere decir es que la iglesia junta en un solo día a todos los santos que ha proclamado. No, es la celebración de todos nuestros hermanos que ya están en el cielo y que no han sido proclamados santos, pero ya están junto con todos los santos proclamados también.
Es la iglesia triunfante que ya se nos dice, está esperando que nosotros también vayamos a unirnos con ellos. ¿Y cómo no van a interceder por nosotros? Por eso, oye, a ver, que aquellos también caigan acá. La iglesia purgante, las benditas ánimas del purgatorio, sabemos que ellas por sí mismas ya no pueden hacer nada, y por eso nosotros pedimos por las benditas ánimas del purgatorio, pero ellas sí pueden hacer por nosotros, ellas sí pueden orar a Dios por nosotros, y por eso nos encomendamos a esas benditas ánimas del purgatorio. Son los ejércitos, y finalmente nosotros, la iglesia que está aquí todavía, y que nos vamos ayudando unos a otros con la oración para estar apoyándonos unos a otros para llegar a la vida eterna. Vivir los consejos evangélicos, la misión liberadora, la humanidad, estar siempre al pendiente de los hermanos, la obediencia, la pobreza evangélica, la pureza, el ayuno, la oración, cumplir con los deberes de Estado, eso también es muy importante. Él también liberando las familias, liberando los matrimonios, pues claro que va a ayudar a que se cumpla con los deberes de Estado. Ya nos dio testimonio Fernando, dice, antes era bien irresponsable, ¿no? Pero ahora soy responsable. Es un deber de Estado ser responsable, y así en cada uno donde Dios nos tiene como sacerdotes, como consagrados, como laicos, como casados, como hijos, todos tenemos un deber que cumplir, y esto nos ayuda a cumplir con todos esos deberes. El amar a Cristo, que está presente en cada ser humano. Ya decía antes, este hermano falla, y porque está fallando, entonces ya lo voy a quitar de mi lista de amistades, lo voy a quitar de aquellos que me son simpáticos. No. Si aquel hermano falla, hay que interesarnos por él. ¿Por qué está fallando? Sin duda, porque está la presencia allí del maligno, y hay que ayudarlo a liberarse para que pueda vivir en la gracia, y para que también yo pueda vivir junto con él y cooperar a ese propósito de Dios. Promover la unidad, la justicia, la compasión. Por ahí en los últimos cursos básicos se nos invita a eso, precisamente a estar buscando el bien de la sociedad. No podemos decir, como ya estoy en él, entonces ya no me importa nada cómo sea el gobierno, cómo se lleven las cosas aquí en mi ciudad, en mi colonia. No, tenemos que estar interesados también en todas esas cosas para lograr que se viva esa vida que Dios quiere para nosotros mientras estamos en este mundo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La evangelización liberadora integral es el método que Dios ha querido dar al mundo a través de la Iglesia Católica para facilitar la santidad. Ya les decía, es un camino bien señalado. Por aquí será, no hay ningún anuncio. Él nos pone el anuncio y dice, por allí no es, o por allí sí es. ¿Quieres caminar derecho? ¿Quieres llegar a buen puerto? Camina por aquí. ¿Cómo? Venciendo al mal. Venciendo al mal que está en el mundo, y venciendo el mal que está en cada uno de nosotros. Porque nosotros también podemos ser cooperadores de ese mal al dejar que aquel mal haga sus cosas en nuestra vida. Y por eso tenemos que buscar primero la liberación personal para ayudar al otro a que también se libere, y de esta manera vamos a establecer el reino de Dios. El reino de Dios que no solamente es después de la muerte, el reino de Dios que es aquí, como celebramos, ya vamos a celebrar próximamente la fiesta de Cristo Rey, un reino de justicia, un
un reino de paz, un reino de amor, un reino de santidad. Ese es el reino de Cristo que ya empezamos a establecer en este mundo, y después gozaremos plenamente cuando el Señor nos llame. Nos invita pues Él a vivir como verdaderos hijos de Dios, comprometidos en la liberación, comprometidos en la liberación. Primero, en mi liberación personal. Si ando mal, no me va a liberar nadie más que yo mismo, con la ayuda de Dios. Así vaya con el mejor exorcista, si yo no estoy dispuesto, aquel no va a poder hacer nada. Pero si yo estoy dispuesto, claro, que por el poder de la preciosa sangre de Cristo, yo puedo liberarme, y por ese mismo poder de la preciosa sangre de Cristo, yo puedo ayudar a liberar a mi hermano. Comprometidos en la santidad. Ese es el tema, Eli como propuesta de camino de santidad. Y si yo me adentro de verdad en esta metodología, lo que voy a encontrar va a ser la santidad. Porque la santidad se encuentra donde no hay la presencia del mal, donde está continuamente la presencia de la gracia de Dios. Y la unidad con la humanidad. Unirme con todos mis hermanos, primeramente los de mi comunidad, pero también con todos los demás que a lo mejor no conozco, pero todos, porque todos estamos llamados a la salvación. Dice el Señor, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues esta es la propuesta que nos hace Eli, y es la propuesta que ya muchos dan testimonio, precisamente cómo han encontrado en esta bendita metodología, cómo han encontrado todo esto y siguen encontrando. A veces pudiéramos pensar, no, yo ya encontré todo. No, aún aquellos que ya tienen años metidos en esta metodología, y pudiera haber aquí muchos testimonios de eso, cómo vamos encontrando nuevas cosas en la medida en que nos abrimos a la gracia de Dios. Pues vamos a tener ahora un momento de oración. Sí, Eli nos llama a la oración y nos llama sobre todo a esa oración de subirnos a la cruz de Cristo, de ofrecer. Una de las cosas que nos invita Eli es ofrecer, entregar cada día nuestra vida al Señor. Y en ese entregar nuestra vida cada día al Señor, aquí está nuestro ofrecimiento de ello. ¿A dónde nos puede llevar? No sabemos. Ahorita estamos aquí, al menos en tiempos tranquilos. Hace 100 años vamos a celebrar precisamente el año que entra, como nuestros hermanos que ahora son santos tuvieron que padecer por Cristo, y por eso son proclamados mártires. Si a nosotros se nos llegara, y de hecho hay un martirio, pero un martirio más sutil, un martirio que no consiste precisamente en el derramamiento de sangre, pero que sí, la sociedad nos va matando porque nos quita voz, nos quita voto, no nos quiere reconocer en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tratamos de predicar la palabra de Dios, tratamos de vivir como Dios quiere, y los ataques no se dejan esperar. Entonces, pidámosle al Señor, a través de este momento de oración, que nos ayude de veras a ofrecernos juntamente con Él en la cruz, por la salvación de nuestros hermanos, por nuestra liberación y la liberación
de todos, especialmente nuestras familias, nuestra iglesia, de todo aquello que ata al mal. Vamos entonces ahora a pedirle a nuestra hermana Josefina que venga a guiarnos este momento de oración. Creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa. Hermanos, les invitamos a ponernos un momentito de pie para prepararnos para este momento tan hermoso de oración. Sí, veo que estamos después del momento de la comida y que estamos en cierto letargo, Señor. Es importante también que en cada uno de nuestros movimientos entreguemos al Señor y Él nos vuelva a vitalizar la fuerza para continuar alabándolo y escuchando eso que quiere hoy.